Las estadísticas en adicciones son aplastantes. Solo 5 de 100 se recuperan. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana. O sea, nadie levanta la mano y dice, oye, ¿qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser adicto. Durante 12 años estuve atrapado en una adicción, se llama ludopatía, apuestas compulsivas, la vida falsa, las máscaras, las mentiras, la manipulación, consiguiendo dinero para apostar. No sabía que tenía una adicción, no sabía que tenía un problema. Se llama adicción y se vive en silencio. La mente adictiva es muy aplastante, ¿sí? La vocecita en la cabeza, vete a consumir, no sirves para nada. Entonces te metes en ese bucle de consumo, me siento mal, me hablo horrible, vuelvo a consumir para no sentir, hasta que un día era insostenible vivir conmigo y me hicieron lo que se llama una intervención, ¿sí? ¿Qué tipo de intervención? Vienen a tu casa familiares, conocidos, y te dicen, ya es insoportable vivir contigo. O te vas a una clínica o te vas de la casa. Y me fui a la clínica. En la clínica me dijeron, Manuel, solo tienes un problema, deja de jugar y tu vida va a cambiar. Salgo de la clínica y me doy cuenta que además de la cabeza adictiva que tengo, la inteligencia emocional que yo tengo es de un bebé. ¿Por qué la gente no puede dejar de apostar? Qué buena pregunta.